¿Qué tal, Handyman? Muy buenas. Bueno, en el vídeo de hoy voy a tratar de darle solución a esto. Como ya sabéis, en España y me supongo que en el resto de países es muy típico que dejes el coche aparcado en la calle y un gran amigo tuyo te haga este regalo. Se vaya para no dar parte al seguro. Pues bien, tiene toda la base partida, tiene el espejo partido, pero eléctricamente funciona bien. Yo he estado mirando en espejos originales de fábrica, del fabricante, y pueden llegar a 300 euros. Y si lo miras en Amazon, 150. Pues bien, como ya sabéis que la temática del canal es intentar reparar todo lo que pasa por nuestras manos, pues nada, lo voy a desmontar y vamos a ver si es posible darle una segunda vida. Así que sin más, comenzamos. Bueno, y lo primero que voy a hacer es quitar el espejo. Este espejo sale solamente a presión. Tiene unas pestañas en su interior y si tiramos de él, sale perfectamente por estas pestañas. Bien, este espejo lo voy a llevar a una cristalería para que me hagan su forma y podamos ponerlo encima de este. Y ahora vamos a quitarlo. Para ello, abrimos la puerta y por aquí, por la parte interior, tenemos esta tapa que con un simple tirón, como ya ves, sale perfectamente. Aquí tenemos las 3 tuercas y el cable de conexionado. Vamos a quitarlo y ya nos lo llevamos al banco de trabajo. Y antes de quitar las 3 tuercas que separan el espejo de la puerta, tenemos que soltar el conector. Bien, los fabricantes siempre de los coches lo complican un poco y en vez de poner el conector en este sitio escondido detrás de esta tapa, lo ponen aquí en fijo. Entonces tenemos que quitar lo que es la cantonera de la puerta. Bien, yo estaba investigando un poquito antes de hacer esta toma de vídeo y bueno, quitando esta tapa y quitando esta, toda la cantonera ya sale a presión. Tiene simplemente un tornillo aquí y listo. Bien, para hacer eso, bueno, hace ya mucho tiempo compré estas piezas que aunque no son muy buenas, abajo en comentarios dejaré el enlace de compra en Amazon. Bueno, es de un plástico que tampoco es de muy buena calidad, pero sí sirve para ir haciendo palanca en las diferentes partes de la puerta, que es de plástico, y no mellarla. Bien, una vez que ya tenemos hecho esto, pues lo único que tenemos que hacer es desencajar la puerta y ya nos quedaríamos con la cantonera en la mano y aquí justamente tenemos el conector. Vale, una vez que ya tenemos el cable suelto, vamos aflojando las 3 tuercas y ya podemos extraer nuestro espejo para poderlo reparar. Bueno, en la parte de abajo tiene lo que es toda la base del espejo de calamina, que es un metal blando, ¿vale? Por si alguno no lo conocéis, es un metal blando y este metal blando vamos a intentar de repararlo con soldadura en frío. Igual tenemos también que tirar un poquito de resina o de algún adhesivo que podáis encontrar en la ferretería, ¿vale? Que hoy día hay adhesivos muy buenos en la ferretería y poder así soldar toda la base y que se quede rígida. Bueno, y ya que tenemos el espejo en el banco de trabajo, quitamos los 3 tornillos inferiores para separar la calamina del cuerpo y así de esta manera poder soldarla. Como veis, ambas piezas las atraviesa el cable eléctrico, pero a mí no me va a suponer ningún problema tener que trabajar con él. Lo que voy a hacer es hacerme un poco el hueco para poder separar bastante la pieza metálica de la pieza de plástico. Una vez que la tengo ya separada, lo que tenemos que hacer para que suelde bien la soldadura en frío es limpiar la pieza de calamina. Para ello voy a utilizar un desengrasante. Como veis, ha quedado bastante limpia. Ahora el siguiente paso es utilizar una multiherramienta de este tipo de Dremel económica con una broca finita y le vamos haciendo todos los taladros que nos permita la pieza a ambos lados. Bien, una vez hecho esto, con un alambre vamos creando como especie de unas grapas y las vamos introduciendo por los orificios y bueno, uniendo o retorciendo en la parte donde no nos moleste. Una vez que tenemos hecho este paso y las dos piezas están bien fijadas, el siguiente paso es con un producto de estos bicomponentes hacemos una masilla de soldadura en frío
y la vamos aplicando en la zona donde no nos moleste la articulación del espejo. Bien, esta masilla yo la tengo ya hace bastante tiempo y es bastante buena. Se encuentra en cualquier ferretería y es bastante moldeable. Una vez que ya tenemos hecha la mezcla, le vamos aplicando y recubriendo esas grapas que ya hemos hecho anteriormente. Y lo único que nos quedaría sería dejar secar la pieza. La verdad que se queda muy, pero que muy rígida. Abajo en comentarios te dejaré el enlace de este producto por si lo encuentro en Amazon para que tú lo puedas comprar. Bien, una vez que ya tenemos ese paso hecho y el producto ya está seco, frío y duro, revisamos la pieza y si tenemos que aplicarle algún otro tipo de producto para reforzarla, lo hacemos. Ya os digo, siempre que no interfiera el funcionamiento o el trabajo de la pieza una vez que esté montada. En mi caso voy a reforzar la pieza con una masilla de doble componente de Soudal. Una vez que ya tenemos nuestra calamina totalmente reparada, unimos ambas piezas y ya podemos instalarlo nuevamente en el coche. Una vez que ya lo tenemos totalmente reparado, ahora ha llegado el momento de colocarlo en su sitio. Para ello ya lo único que queda es colocar las 3 tuercas, hacer la conexión eléctrica y por último, pues lo único que nos quedaría ya sería colocar el espejo, que para ello pues lo voy a llevar a una cristalería para que me hagan uno y ya tendríamos la reparación totalmente terminada. Y como habéis visto en el vídeo, pues la verdad que es bastante fácil de hacer la reparación y pues nos estamos ahorrando un dinero bastante importante. Por último, colocamos la carcasa de la puerta, encajamos todos sus pernos y colocamos el tornillo que va aquí y que la hace fija a la puerta metálica. Ya tendríamos nuestra carcasa puesta, todo encajado y ya por último lo que nos quedaría sería fijar el embellecedor este y el embellecedor este de la puerta que la deja fija. Pues ya está, ya lo tendríamos todo montado. Una vez que ya tenemos el trabajo más complicado hecho, el siguiente paso es hacernos una plantilla de cartón para poderla llevar al cristalero. Y ayer por fin recogí el espejo del cristalero y ahora tengo dos opciones de montaje: o pegarlo directamente al espejo roto o quitar el espejo roto y pegarlo directamente a la base. Yo voy a estar por la opción segunda, así que vamos al banco de trabajo y vamos a quitar el roto y vamos a poner el nuevo. Para quitar el espejo roto voy a utilizar un cúter, pero antes te tienes que proteger los ojos con unas gafas de protección. Una vez quitado, pego el espejo con un adhesivo todo en uno y lo dejo secar con unos sargentos. Y una vez que ya tenemos las dos piezas totalmente pegadas, ha llegado el momento de colocarlo. Tener en cuenta una cosa muy importante: que este espejo, al no ser convexo, el ángulo muerto en la conducción lo perdemos. Para resolver ese problema, he comprado en Amazon estos espejos convexos que los colocaremos en la esquina superior izquierda. Abajo en comentarios te dejaré el enlace porque son unos productos muy baratos y aproximadamente sale el espejo unos 2 euros. Así que vamos a colocarlo y luego al final del vídeo te voy a enseñar unas imágenes de conducción de cómo queda. Y ahora que ahí me veis, voy a colocar el espejo convexo que he comprado, ya te digo, en Amazon. Es bastante económico y como veis, viene con esta parte que es direccional. Yo no la voy a colocar, ¿vale? Porque a mí no me gusta. Y podéis direccionarla a cualquier sitio. Yo directamente lo que voy a hacer es colocar el espejo pegado en la esquina superior izquierda. Y ahora veréis cómo queda. Estos pequeños espejos son bastante útiles. Yo creo que no tendré ningún problema en la ITV con pasarla. De todas maneras, si tú tuviste alguna experiencia negativa, déjamelo en comentarios. Ya tenemos nuestro pequeño espejo convexo montado y para que veáis la diferencia, fijaros, en el espejo normal la rueda del coche termina aquí y en el espejo convexo, además de ver más de medio coche, vemos otro coche que está oculto, que en el espejo normal no vemos. Espero haberte ayudado con la solución de tu espejo roto y qué menos que te suscribas a mi canal y me regales un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.